Listo. Ya. Ok, entonces, a ver, nos quedamos en el día de ayer en esta parte de acá. Todos ven mi pantalla, ¿verdad? Ahí Sí, sí me profe. puedo. Ya, súper. Ok, y listo. Entonces, ayer nos quedamos en este ejercicio, en el que sacamos, pues, o pintamos, le dimos un formato condicional al top 20, a los que están por encima del promedio y a los que están a los 10 mejores. Ok, entonces, o 10 más, a los 10 más bajos. Listo. Entonces, podemos trabajar con todos estos formatos condicionales. Revisamos todos los que están acá y los que están en esta parte de acá. 10 superiores, el 10% superior, los 10 inferiores o el 10% inferior, los que están por encima del promedio o los que están por debajo del promedio. Ok, entonces todos estos porcentajes que tenemos aquí de 10, 10, 10 pueden ser modificados. Podemos poner no solamente el top 10, sino el top 5, top 3. Cuando nosotros ingresamos acá, pues aquí indicaremos qué cantidad es la que nosotros necesitamos que se visualice o que cumpla con la condición para que se aplique el formato condicional. Ok, ahora vamos al siguiente ejercicio. Nosotros cuando aplicamos formato condicional y tenemos el formato, la opción de poder venir a esta ventana del formato de celdas, tenemos todo esto, ¿no es cierto? O sea, general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora. Podemos darle el formato que nosotros necesitemos que se cumpla. En este caso, miren, por ejemplo, aquí están las notas de algunas personas para para un quiz, un examen, un segundo quiz y un segundo examen. Y con eso, pues, sale un promedio con el que tienen al final, tienen una nota. Ok, entonces aquí, si ustedes se fijan, le vamos a dar un formato condicional, no solamente de un color, sino también le vamos a aplicar un formato diferente. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí esta persona, Robert, en el quiz le cambiamos la nota y le ponemos, no sé, un 90, está con 83 y acá está que tiene una nota baja igual a 55, también le ponemos un 90. Ya. Entonces, cuando hacemos eso, cuando las notas superan el promedio o la condición que nosotros estamos dando, aquí vamos a darnos cuenta de que también no solamente se cambia de color el número, no solamente se pinta de alguna manera la celda, sino que aparece la palabra super, ¿sí? Entonces, para poder hacer este tipo de cosas, de que cuando cumpla una cierta condición, aparezcan palabras, vamos a aplicarlo lo que se llama el formato personalizado, que es lo que tenemos acá. El formato personalizado que nosotros vemos aquí es un formato que nosotros podemos modificar a conveniencia o podemos personalizar de alguna manera. Entonces, si nosotros nos fijamos, generalmente ya vienen algunos, algunos configurados. Estos que nosotros tenemos aquí configurados tienen como que una codificación, porque aquí vemos numeral, coma, numeral 0, 0,00. Acá tenemos otras codificaciones. Entonces, todas esas codificaciones, lo único que están haciendo es eh, indicándonos cuál va a ser el tipo de escritura que va a tener el formato que nosotros apliquemos. ¿Ok? Entonces, estos se llaman o se los pueden buscar más información, texto como caracteres comodín, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, al igual que cualquier formato condicional, nosotros vamos a seleccionar el, el, el rango de datos con los que vamos a trabajar y vamos a venir acá. En este caso, por ejemplo, primero deberíamos definir pues cuándo se va a aplicar este formato. ¿Ok? Entonces, va a ser cuando, por ejemplo, superemos la nota de 85. Entonces, cuando ya superemos la nota de 85, ahí vamos a aplicar el formato condicional. ¿Ok? Entonces, cuando es mayor que 85. Entonces, aquí vamos a aplicar el primer grupo que nos dice que sea mayor que.
Entonces aquí vamos a poner que sea mayor que 85 y vamos a poner un formato personalizado. Y aquí en formato personalizado venimos acá a la ventanita del formato de celdas. Aquí general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto y especial. Ninguna de estas nos va a agregar palabra. Tenemos que irnos hasta el final donde dice personalizado. Y si ustedes se fijan aquí en personalizado, siempre vamos a tener una pequeña como que muestra de cómo nos va a quedar el formato. ¿Dónde vemos la muestra? Aquí arriba. Ok, entonces, en este caso, como este es un ejercicio que ya lo he realizado en anteriores ocasiones, ya está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar la, vamos a seleccionar eh, en la parte de aquí, en esta ventana de texto, y vamos a escribir la palabra super, y de ahí vamos a escribir 00. ¿Ok? Me gustaría, no sé si es que alguno de ustedes en este momento está conectado desde la computadora para poder irle haciendo, irle guiando para que podamos realizar el ejercicio, porque aquí ya como ya lo he hecho en anteriores ocasiones, ya me consta aquí el formato. ¿Quién está conectado en la compu o conectado? ¿O están todos desde el celular? Sí, yo estoy conectado con el computador. Ya, Ronald. A ver, te voy a poner como coanfitrión para que nos compartas tu pantalla y que nos guíes y guiarte para el ejercicio, ¿ya? A ver, entonces ayúdanos compartiendo tu pantalla. Ahí mientras. Eso, perfecto. Ya. Listo, Ronald. A ver, entonces vamos a aplicar el formato condicional, ¿verdad? Ya, primero borremos el formato que tiene. Vamos hasta abajo donde dice borrar reglas y borrar reglas de esta hoja. Ya. Eso ahí. Ya. Listo. Y ahora sí vamos a nuevamente. Seleccionamos las celdas y le vamos a aplicar un formato. Listo, entonces le vamos a poner al que sea mayor a 85. Ya, vamos a la pestaña de número, arriba en la primera pestaña. Y aquí tenemos al final el formato personalizado. Ya, entonces mira, tú ahí arriba donde dice muestra, dice 90.375. Ahí vamos a seleccionar. Ya, entonces, esa es ahí donde dice 90.375 es donde nos va a mostrar cuál es el formato que le vamos a aplicar. Si nosotros vamos en la parte de abajo, tenemos 0, 0. Y tenemos varios. Estos son los que nos indican los formatos personalizados que actualmente el Excel tiene. Entonces, podríamos ir más abajo. Entonces vemos que hay varios y tenemos casi todos van a estar con los símbolos de numeral, con los símbolos. Sigue bajando nomás, Ronald, por favor. Tenemos acá, por ejemplo, D, M y Y, que estos van a ser formatos personalizados para lo que son fechas. ¿Sí? Entonces tenemos día, mes, año. Una D solamente va a estar el día, el mes y el año va a estar en 4 dígitos. Día y 3 M's va a estar el mes, pero en las 3 primeras iniciales, es decir, ENE de enero, FEB de febrero y así. En cambio, por ejemplo, si ponemos 4 M's va a estar la palabra completa del mes. Lo mismo va a pasar para horas, minutos y segundos y el formato de AM o PM. Entonces, hacia abajo
nosotros tenemos varios formatos con los que vamos a poder trabajar. Ya les voy a explicar cómo se arman estos formatos y qué es lo que significa cada uno de estos símbolos. Miren, ahí tenemos excellent, very good, good. Ya. Y ahorita, como está abierto este archivo, es lo que, por ejemplo, tenemos el que dice super, entre comillas, y 2 ceros. Ya, entonces, si ustedes quieren modificar cualquiera de estos, ustedes pueden escribirlo donde dice tipo. Ahí pueden editar. Entonces, vamos a eso, ya. Ahí dale clic y ponle coma 00. No, no le quites los 2 ceros. Ahí ponle 00, coma 00. Y 2 ceros. Ya. Miren, fíjense en que en la parte de arriba donde está la muestra, donde dice super 90, ahora también se agregó 2 decimales. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo al Excel? Que vamos a escribir un formato personalizado. Entonces, si yo pongo algo entre comillas, significa que se va a escribir ese texto. El texto que voy a escribir es super, signo de admiración y un espacio. Ese es el texto que voy a escribir. Cambiémosle ahí el texto y pongámosle, ponte en vez de super, ponle muy bien. Entonces, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Entonces, los formatos personalizados les permiten justamente eso, personalizar lo que ustedes necesiten, que se agreguen palabras, que se agreguen decimales, se agreguen diferentes formatos, por ejemplo, para un formato del número del celular, ya les voy a indicar. Entonces, ahí tenemos muy bien signo de admiración, doy un espacio y cierro comillas. Y a continuación está 00,00. Es decir, que voy a poner números enteros y 2 decimales. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a la fuente para que esto también sea en color rojo. Entonces, ahí aquí en el color abajo tenemos, y pongámosle en color rojo, que era lo que él tenía en un inicio, ¿ya? Entonces ahí le ponemos un color rojo. Y relleno no teníamos nada. Listo, ponemos aceptar abajo. Listo y aceptar. Ya. Ahí ábrele un poquito la celda, la columna F. Eso. Listo, miren. Entonces, ahora, en vez de escribir la palabra super, le cambió Ronald y tenemos la palabra muy bien y está en un formato de color rojo. Y adicional a eso tenemos los 2 decimales. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de formato personalizado, en este formato personalizado nosotros vamos a poder realizar cualquier modificación a los formatos que nosotros tenemos que nos permite el formato de celdas. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta cómo hizo el cambio, Ronald? Todo claro. Sí, seguro. Gracias. Gracias, Ronald. A la orden. Gracias. Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos de formatos personalizados, ¿dónde están? Acá. Ya. Nosotros podemos tener caracteres comodines, como son el asterisco y el símbolo numeral, que son los que nosotros tenemos en la parte de acá también. Si nosotros vamos acá y venimos a formato personalizado, vamos a encontrarnos aquí también con esos símbolos. Miren, aquí tenemos el signo de interrogación, tenemos número, número, tenemos el 0, tenemos asteriscos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, generalmente tengo, por ejemplo, un número de teléfono. ¿Ya? Entonces, pero yo quiero que en esa casilla, en esa celda, que yo estoy ingresando el número de teléfono, siempre tenga como que el formato que yo necesito. Tal vez a mí me gusta ver
el número de teléfono con el 098 y de ahí los 3 dígitos y de ahí los últimos 4 dígitos y separados por un guión. Entonces, para hacer eso, y en vez de estar escribiendo 098, el guión, ya, en vez de estar así escribiendo el guión, solamente voy a escribir el número y quiero que me aparezca en ese formato. Entonces, en ese caso voy a venir acá al formato personalizado. Y si es que ustedes me entendieron cómo se hace, quién me dice cómo hago que eso suceda? Vamos a muestra y ponemos el formato. Ya, acá en muestra no, aquí en general. Aquí donde dice tipo, aquí es donde vamos a ir modificando el, el formato. ¿Qué es lo que debería poner entonces ahí en el tipo? ¿Cómo podría escribir ese formato? Y ponemos el número como queremos que salga registrado. 098-430-3416. Ya, 098-5340-16. Ya. Ojo, aquí no debo escribir los números. Los números no es que como ven aquí arriba, lo que va a hacer es ponerme nuevamente como o sea, este es el formato que le voy a dar. Este es un formato. Entonces yo quiero que tengan ¿cómo es? Lo que voy a hacer es escribir el símbolo numeral. El numeral significa que voy a aceptar cualquier número, ¿ya? Entonces voy a escribir, por ejemplo, 3 numerales, 3 numerales, 3 numerales. Ya, entonces, 3 números cualquiera, va a identificarlos como número. 3 números cualquiera, seguidos de un guión, seguido de 3 números cualquiera, seguidos de otro guión y seguido de 3 números cualquiera. Y en la parte de adelante le voy a poner un 0 porque siempre quiero que él tenga si es que no hay un número, si es que no hay un carácter al inicio, me va a poner un 0. Ok, entonces este sería mi formato personalizado para un celular. Pongo el 0 que me va a poner, ya les voy a indicar, vamos para tener más claro esta parte, ¿ya? Entonces, eso ya. Listo, entonces aquí voy a poner nuevamente el número 0998534016. Si le puse el formato a esto, ¿qué pasó? ¿Por qué no me cogió? Ya, a ver, entonces vamos a esta celda, le vamos a dar el formato personalizado que ahorita pusimos. Ya, entonces 0998-5340-16, eso, ya. Listo, entonces yo escribí el número únicamente, de cualquier manera. Vamos a darle un poquito esto, para que se vea bien. Ya. Sí, entonces yo escribo el número, de cualquier manera. Ya, y automáticamente me va a dar el formato que le acabo de aplicar. Sí, entonces ya yo nunca escribí los guiones, nunca escribí el 0 al inicio y me va a presentar este formato. Entonces, ¿cómo se escribe este formato? Con el 0 adelante, seguido de 3 numerales el guión, 3 numerales el guión y 3 numerales. Ya. Entonces, le estoy diciendo al Excel que realice la siguiente acción. Que en la primera parte tome 4 números y que los 3 primeros que están aquí tengan el formato o tengan que sean números, ¿ya? Y si es que no hay un carácter
o se omite un 0, si falta completar, entonces que le complete con un 0 al inicio. De ahí va seguido de otros 3 números y de otros 3 números. Y después de cada uno de esos bloques que me escriba un guión. ¿Ok? Entonces, si yo escribo, por ejemplo, 0, 0, 0, 4 ceros y 2 numerales, ¿cómo me va a identificar qué va a pasar si yo escribo, por ejemplo, este valor, el 15? Y le aplico este formato. ¿Cómo creen que va a quedar este valor de acá? ¿Quién me ayuda? Quedaría 4 ceros adelante. 4 ceros adelante y un 15. Perfecto. Muy bien, Rana. Entonces, si a esta celda que tiene el 15 yo le aplico un formato personalizado y le pongo aquí 4 ceros y 2 numerales, va a pasar justamente eso. ¿Para qué me sirve esto? ¿O yo por qué le aplicaría un formato de este tipo? Por ejemplo, si es que yo tengo, a veces tengo tengo las facturas y las facturas pues siempre tienen con una codificación 001 guión 00 algo y de ahí va el número de la factura y va siempre seguido de los numerales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para registrar facturas, por ejemplo, que a veces tienen esta codificación o similar. Ya, entonces tienen una codificación como esta. Sí, entonces el número de la factura es el último, el 456, pero tienen obviamente un talonario, un número de serie con el que pues, se puede identificar. Entonces yo para esto, ¿cómo debería poner mi formato personalizado para poder llegar a que yo solamente escriba el 456 y ya me dé todo del resto de la codificación? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo debería colocar el formato personalizado para llegar a ese número? Yo solo debo escribir el 456 y me debe generar todo el resto de la codificación a través del formato. ¿Cómo lo debería escribir acá? ¿Cómo debería ser el formato personalizado? Darío, perdón, una pregunta. Primerito, para el formato personalizado, ¿debo anteponer el numeral siempre? No, el numeral significa que aquí puede ir cualquier número. Ya. Ajá. El numeral significa que puede ir cualquier número. Ujú. Entonces sería 0, 1, 2, 3 numeral. A ver, perdón, se recortó un poquito. 00. 1, guión 0, 0 numeral. Guión 3 numeral. Y, ay, perdón, 3 ceros y 3 numeral. Así. En el 0015, en el segundo grupo, sería Ajá. de ley 15 porque ese número nunca va a cambiar, Ok. ¿no es cierto? Es fijo. De lo Ya. contrario, el numeral. Ajá. Listo, entonces le vamos a aplicar ese formato. ¿Cómo le aplicamos? Venimos acá, personalizado, y aquí donde está el tipo, vamos a escribir lo que Miroslava nos mencionó. Entonces 001, guión 0015, guión 3 ceros y 4 numerales. 3 numerales. Y ponemos aceptar. Listo, entonces yo escribo solo el 456 y efectivamente nos va a dar todo el resto de la numeración que, por ejemplo, tendríamos en una factura. Entonces, esto nos va a servir muchísimo, por ejemplo, cuando estamos generando códigos de barras, cuando estamos generando la codificación o el registro de facturas para que vayan con todo el número de la factura, incluyendo el talonario. Cuando creo un código de barras, porque los códigos de barras necesitan tener una cantidad de caracteres
específicos, 11, 13, dependiendo del tipo de código de barras que utilice. Entonces, si yo le estoy dando un número que no cumple con los 13 caracteres, obligado necesito aumentar ceros o el símbolo que sea necesario para que lea. Por ejemplo, cuando son códigos de barras, necesito que al inicio y al final esté contenido con un asterisco para que pueda ser leído por un escáner. Entonces, cosas así. El formato personalizado es el que me va a ayudar a poder trabajar y generar esto de manera mucho más ágil. Entonces ya no tengo que escribir todo el número, solamente escribo los números de la factura y listo. Y miren que el formato que escribimos con Miroslava me va a servir, por ejemplo, si ya paso a los 4 dígitos. Igual, sigue manteniendo la misma cantidad de caracteres en esta parte de aquí, ¿sí? 3, 6 caracteres. Aquí también van a quedar 6 caracteres. Y si yo escribo un número pues mucho más grande, entonces, por ejemplo, así lo mismo. Siguen manteniéndose los 6 caracteres y siguen manteniéndose el 001, 0015. Ok, entonces esto me va a ayudar muchísimo para poder pues escribir más rápido, aplicar formatos que necesito dentro de mi Excel. Y lo que les decía, tenemos algunos caracteres o criterios comodín, como es el asterisco, que representa cualquier número de caracteres. Por ejemplo, asterisco podría significar sobresalir, 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 ejemplo experto. Entonces, todas estas contienen para que entendamos mejor, por ejemplo, tengo acá abajo. Entonces, yo podría colocar en mis caracteres o en el formato condicional que esté así, Mari o Mar, y el poner el asterisco. Ok, entonces quiere decir que siempre va a colocar Mar al inicio y después va a colocar cualquier valor. Entonces podría ser Mario, María, Mariela, Marianela. Todas esas cumplen con la primera condición y el resto pues lo va a llenar con los caracteres necesarios. El, el símbolo de pregunta, en cambio, lo que va a hacer es representar un solo carácter, así como tenemos el numeral para representar cualquier número que puede ir en esa casilla. El símbolo de pregunta va a ser de que vaya cualquier carácter de letra. Entonces, que vaya, por ejemplo, así, siguiendo el mismo ejemplo. Mar, y aquí ponemos dos símbolos de pregunta y acá. Entonces, ¿qué podría ir aquí? Podría ser Morales, Marines. Entonces, aquí dentro de esos dos símbolos de pregunta podría ir cualquier letra. Sí, entonces cuando nosotros, esto lo podemos utilizar tanto para los formatos personalizados, que es los que estamos viendo aquí, ¿sí? Nos vamos a topar, por ejemplo, por aquí teníamos numeral, un símbolo de interrogación, guión, slash y otro símbolo de interrogación. Entonces lo que me está diciendo es que va a ir un número y van a ir dos caracteres separados por un slash. ¿Ok? Los que yo escriba. Entonces yo puedo escribir 1AB y eso me va a quedar 1A slash B. Entonces le estoy dando ese tipo de formato. Y cuando yo trabaje en cambio con fórmulas, también podría ser de que todo lo que inicie con mar y tenga cualquier carácter a continuación, con el asterisco, por ejemplo, entonces cumple la condición. ¿Ok? Entonces ya cuando entramos a fórmulas y condiciones y condicionales, vamos a ver que podemos también utilizar estos comodines, estos criterios de comodín para poder trabajar también con las fórmulas. ¿Ok? No sé si está claro o tienen alguna inquietud. ¿Conocían que podíamos hacer esto acá? ¿O es nuevo para todos? Es nuevo, Darío. Y un favor enorme. Dime. Haría una aclaración. Usted puso el ejemplo, por ejemplo, yo utilizo bastante el listado de facturación, Ok. 200 facturas. Y esto parece que me va a interesar mucho, pero tengo la inquietud. Usted puso el ejemplo de la factura 001, 103 y el número de la factura. Ajá. En el caso de
tenemos varias agencias y cambia el 001, 103, el 003, 004 en el segundo bloque. ¿Cómo pondría la fórmula? ¿En qué cambiaríamos? Tendría que ir, por ejemplo, 001 iría siempre, pero ya, el segundo bloque cambiaría porque es el número de agencia. Por ya. ejemplo, 003, 0015 y el cómo digitaría y cómo personalizaría. Ahí tendríamos que poner acá otra vez numeral en los dos de acá. A ver, pongamos, ajá, veamos, pongámosle uno aquí, ¿dónde estaba? Aquí. Ya cambiémosle en vez del 15, le ponemos numerales y igual el asterisco. Y el guión, perdón. Asterisco, pongo. No, perdón, el guión. A ver, Bien. entonces, a ver, ahí tendríamos, por ejemplo, iría 15 guión 20, 34. No, me va a coger así. Creo que en ese caso no me va a ayudar por lo que tengo esta estructura, no me va a servir así. Que son Déjame ver. distintas agencias. Lo que haría es ponerle por ejemplo, algo más fácil que podría ser que pongas en el uno el número de la sucursal y en el otro el número de la factura. O sea, dos. Dos celdas, ajá. Y que de ahí en una tercera celda concatenemos la factura o para que de esa manera te quede el formato de la factura en una celda donde se pueda ver y puedas incluso tener una columna para filtrar la sucursal y otra columna para filtrar el número de la factura. Se me ocurre algo así. Como les mencionaba al inicio, y mi recomendación, yo les puedo ayudar muchísimo más y las clases se hacen mucho más personalizadas si ustedes me hacen llegar los archivos y los podemos revisar directamente en clase. Entonces, Miroslava, te sugeriría que por favor me envíes el archivo para poder revisarlo y poder solventar mejor tu inquietud y ayudarte con eso, ¿ya? Entonces, así las podemos utilizar para aplicar lo que estamos viendo de manera teórica, de alguna manera didáctica, ya lo podemos aterrizar a la realidad de cada uno de ustedes. Entonces, ahí, si puedes, me compartes, porfa, Miroslava, el archivo y en la siguiente clase lo revisamos, ¿ya? Está bien, Darío. Muchas gracias. Ya, ok. Listo, a ver, entonces regresemos al ejercicio. Entonces creo que queda bastante claro cómo podemos generar este tipo de formatos condicionales. Entonces, por un lado tenemos los formatos personalizados que ya directamente lo podemos aplicar a una celda. Y acá vamos a tener también la opción de aplicar un formato personalizado dentro de un formato condicional. Entonces aquí solo las que cumplen la condición que sean mayores a 85 en la nota final son las que adquieren el formato personalizado. En este caso le pusimos la palabra super, le pusimos de color rojo y en negrillas, ¿ok? Entonces solo las que cuando se cumple ese criterio, entonces solo ahí va a cambiar el valor, ¿ok? Listo, vamos al siguiente ejercicio. Ya, bueno, aquí me pide pues a los valores duplicados, que esto ya lo revisamos la clase de ayer. Entonces simplemente selecciono, vengo acá y voy al final, ¿no es cierto? Selecciono los valores con los que voy a evaluar, reglas para resaltar celdas y acá al final tengo valores duplicados. Siempre voy a tener aquí las dos opciones, duplicados y únicos. Entonces cualquiera de las dos puedo seleccionar. Y nuevamente, acá tengo los que vienen predeterminados o le voy a poder dar un formato personalizado. Es decir, que se pinte o que adquiera un formato específico que yo desee. En este caso, pues le dieron un formato específico de fondo amarillo a los que están duplicados. ¿Ok? En este sentido, creo que no hay mayores inquietudes o alguna pregunta. Ya, ahora vamos con lo que son los iconos
o conjunto de iconos, ¿ok? Entonces, a veces nosotros, pues, o nos es muy útil simplemente poner este tipo de símbolos, como para ver cuáles cumplen, cuáles no cumplen, o cuáles están en amarillos, por ejemplo, en auditorías, para indicadores, para KPIs. Nos podría, para un scorecard, nos va a servir muchísimo este tipo de símbolos, ya que o cumple, no cumple, o está en amarillo el indicador, ¿ok? Entonces, estos símbolos lo que hacen es muy similar a los formatos. Entonces, recuerden, un formato que nosotros le damos de moneda, de contabilidad, de fecha, de hora, de cualquiera de los que están acá, son simplemente, como yo les decía, mascarillas, máscaras o son formas en las que presentamos la información. Siempre la información que nosotros tenemos va a estar especificada en la parte de acá, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el valor de la celda. En este caso, esta celda es igual a la celda C5 y C5 pues es esta de acá. Entonces, el valor que tiene esta celda es el valor de 29, ¿ok? Pero está representada simplemente por un icono. Entonces, yo puedo configurar en el Excel que me aparezcan iconos en vez de los valores. ¿Cómo lo hago? Con el formato condicional. Y va a funcionar de la misma manera con la que estoy trabajando con los anteriores. Entonces, selecciono un grupo de celdas, un rango, y vengo acá a la opción de conjunto de iconos. Y aquí tengo varias opciones. Tengo flechas, triángulos, flechas de verde, amarillo y rojo, o solo grises. Tengo acá tipo semáforo, tengo banderines, tengo estrellitas y todo esto de acá. Entonces, supongamos que voy a tomar este del semáforo, ¿ok? Entonces, si yo simplemente lo selecciono, vemos que aquí ya me aparece junto al valor, me está apareciendo los iconos rojos y verdes. Pero yo a esto, yo le puedo configurar, ¿ok? Entonces, ¿cómo le configuro? Nuevamente, selecciono el rango con el que quiero trabajar y acá voy a poner administrador de reglas, administrar reglas. Y me va a aparecer esta ventanita. Ok, me dice que estoy trabajando en la selección actual, es decir, en este grupo de celdas. Ya, entonces por eso me aparece la regla con la que estoy trabajando, la regla que estoy aplicando, que es la de conjunto de iconos, que son estos iconos con los que estoy trabajando y en este rango de celdas, desde la C4 hasta la C8, que son las que tengo aquí. Ok, entonces ahí tengo especificado dónde voy a realizar las modificaciones. Entonces aquí le doy doble clic y me va a aparecer la ventana de configuración, ¿ok? Para poder editar la regla del formato. Entonces, como vemos, aquí me dice que pertenece al primer grupo que aplica el formato a todas las celdas según los valores. Y claro, acá tengo varios valores y de acuerdo al valor se está pintando la bolita de un color diferente. Ahora, en la parte de acá abajo tengo la configuración para poder editar la regla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero tenemos el estilo del formato. Entonces, aquí me dice que es un conjunto de iconos, que es lo que acabamos de seleccionar. Y me dice que el estilo del icono es este de aquí de bolitas amarillo, azul y roja. Yo podría dar clic aquí y veo que tengo las otras opciones con las que puedo trabajar. Entonces aquí tengo las banderines, las flechas de otros colores, de otros símbolos. Dejémoslo en ese de ahí. Ahora, acá también tengo, me dice mostrar iconos únicamente. Si yo le doy clic aquí en el, en el check, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos los valores que tengo acá, el 33, 29, 62, 64 y 67, van a desaparecer, ya no me va a mostrar. Lo único que me va a mostrar es el símbolo, que es lo que está pasando en esta columna y en esta columna. Para que aparezca un símbolo tiene que haber un valor, pero esos valores pueden ser reemplazados por el símbolo. Y para hacer eso simplemente debo dar clic aquí y hacer que solamente se muestren los iconos y nada más, que se muestre el icono únicamente. Y en la parte de aquí abajo, aquí sí ya tengo la configuración de acuerdo de cómo voy a trabajar. Entonces, me dice que para el color verde va a mostrarse cuando el valor es mayor que 67. ¿Ok?
y en el tipo porcentual. Entonces, cuando el valor que tengo esté por encima del 67% de todo el rango de números que tengo, se va a pintar de color verde. Ahora, cuando esté entre 67, es decir, aquí dice, cuando sea menor que 67 y mayor o igual que 33, entonces se va a pintar de color amarillo. Y pues finalmente, cuando sea menor que 33, se va a pintar de color rojo. Entonces, así es como está funcionando actualmente o viene por defecto el funcionamiento del semáforo. Yo puedo aquí cambiar, por ejemplo, que no sea porcentual, sino que sea específicamente del número. Y decir, cuando sea mayor o igual que 50, cuando sea menor o mayor o igual que 20, y que cuando sea, pues, obviamente, menor que 20. Entonces, cuando sea mayor que 50 se va a pintar verde, cuando sea menor que 50 y mayor que 20 se va a pintar amarillo y menor que 20 se va a pintar rojo. Hablando de números en específico, entonces yo puedo trabajar con el porcentaje, puedo trabajar con el número, puedo trabajar con una fórmula o puedo trabajar con el percentil, ¿ok? Entonces en este caso, para indicar, vamos a trabajar con el número y le vamos a poner aquí los 50. Ya, y vamos a poner aceptar y aceptar. Miren, entonces ahí me cambió los colores en la parte de acá. Entonces, los que sean mayores que 50. Entonces sí tenemos valores que pues están que son mayores de 50. Tenemos aquí el 62, el 64 y el 67. Esos son mayores que 50. Por lo tanto se pintó verde. Y la otra, el amarillo era para los que sean mayores que 20 y menores que 50. En este caso 33 y 29. Por eso ahora se pintó de color amarillo. Sí, entonces ustedes pueden configurar cómo quieren que trabajen los símbolos, ¿ok? Puede ser respecto al porcentaje, respecto al percentil o respecto a los números. Si hablo de números, pues simplemente voy colocando los números en específico con los que quiero trabajar. Y también aquí yo puedo colocar mayor o igual que, mayor que, o lo mismo, mayor que o mayor igual que, ¿sí? Entonces aquí me da la opción de si es que quiero incluir al número con el que estoy colocando acá, ¿sí? Y incluso podría combinar o ir cambiando los símbolos que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, en vez de que sea la bombita verde, que sea un banderín verde, ya. Entonces ahí estoy mezclando iconos, ¿sí? Simplemente estoy poniendo la banderita verde, el círculo amarillo y el círculo rojo. Pongo aceptar, aceptar y aquí ya me cambió, ya no tengo un círculo verde, sino una banderita verde. Entonces ustedes igual pueden cambiar todo eso, pueden irlo configurando en la parte de aquí. Vamos a dejarlo nuevamente acá. Ya. Cuando hablo del porcentual, lo que les digo, o sea, saca el 100% de todo el rango de datos que tengo y los que estén por encima del 62 o del valor que ustedes pongan aquí en porcentaje van a ser los que están pintados en del color que ustedes necesitan y los que estén en este otro rango del otro color y los que estén por debajo de ese rango pues del tercer color. Y si es que hablo del percentil, entonces lo mismo. Perdón, ahí en cambio pues me va a calcular cuáles son parte del 10%, el valor cuál es el valor que suma el 10%, el 20%, el 30% del valor que ustedes necesiten. Sí, entonces como que el top de eso. Y si le doy clic acá lo que les decía, mostrar iconos únicamente. Aquí. Entonces los números van a desaparecer y lo único que me va a quedar es el símbolo. Y no es que el valor desapareció, ¿sí? Yo igual aquí, como ven, en la parte de acá arriba siempre voy a tener el valor que contiene la celda, ¿sí? Entonces, si yo acá, por ejemplo, le pongo 15, yo voy a poder escribir y cuando dé Enter, va a reemplazar el valor por el símbolo en la celda, porque ese es el formato condicional que estoy utilizando. Entonces, el valor de esa celda es 15 y por lo tanto se pinta de color rojo, porque habíamos dicho que todos los valores menores a 20 se pinten de color rojo. ¿Ok? Entonces, pero el valor continúa ahí, simplemente está siendo mostrado de una manera diferente. Preguntas, inquietudes en esta parte.
No. Ya, ok. Listo, entonces, de acuerdo a lo que necesiten, ¿no? Ahí pueden ir configurando de acuerdo a lo que ustedes necesiten para poder marcar los símbolos acá. Vamos con el siguiente. Vamos por acá. Este de aquí. Ya. Ahora, vamos con el otro grupito que tenemos aquí, que es el de barras de datos. Sí, aquí tenemos una barra de datos y aquí en vez de darme algunas opciones, lo que me está dando es opciones simplemente de color o de tipo. Entonces, por ejemplo, si selecciono esta de acá que no está con la barra de datos, a medida que yo vaya pasando el mouse por cualquiera de estas, me va a ir mostrando cómo me va a quedar el valor. Sí. Entonces, las de arriba, pues como que tienen este degradé de que van desde lo más oscuro hasta un poquito más claro en el tamaño de la barra. Y las otras, pues simplemente van a ser sólidas, es decir, no van a tener ese degradé. ¿Qué es importante entender acá? Estas barritas lo que van a trabajar es de acuerdo a los valores que tengo en mis celdas. Y siempre, siempre va a ser la celda más grande la que marque el tamaño del resto de las barras. Entonces, por ejemplo, si nosotros, voy a ponerle aquí un poco más grande, ya. Entonces, si nosotros aquí el valor más alto vemos que está pues más o menos en los 8000, este tiene 8600, 8800, que sería el valor más alto. Entonces, esta es la que marca más o menos el tamaño del resto de las barras. ¿Qué pasa si yo a esta, por ejemplo, no son 8800, sino son 80000? Es que la barra está con C8, la de acá está atada, ya. Ya, ¿qué pasa si le pongo a esa 80000? Entonces, todo el resto de las barras va a estar en comparación a la barra más grande, ¿sí? Entonces, como vemos que esta es la barra más grande, todas las demás se hicieron chiquitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el avance de un proyecto que queramos mostrar, entonces, por ejemplo, sí deberíamos siempre tener una barra, por ejemplo, con el 100%, y en el resto, pues tenemos ahí los distintos pasos del proyecto, las distintas partes del proyecto, y entonces en el resto de acá son los que seleccionamos el avance. Entonces acá tenemos pues los avances de cada una de las etapas del proyecto. Digamos que tiene 7 etapas y que cada una pues está en un porcentaje de avance. Digamos que esta tiene el 15, el 20, el 10, el 80, ya. Entonces, si es que yo quiero ver cómo están en el porcentaje de avance, si yo selecciono solo estas, sin el 100, y pongo, por ejemplo, un sólido, entonces, ¿qué es lo que formato condicional, barra de datos y selecciono un relleno sólido? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Que el 80% es la que tiene completo toda la barra, es la que está a tope, como quien dice, me está pintando toda la celda. En cambio, el resto, pues, son en comparación a esa barra, ¿ok? Ahora, voy a borrar estas de aquí. Ay, perdón. Ya. Pero ahora voy a volver a aplicar el formato de barras, pero seleccionando la que dice 100%. Entonces ahí sí, yo ya puedo ver que, por ejemplo, la del 80% no está completa, le falta un poquito para completar en la celda. Y el resto, pues igual, lo mismo. Va a estar en comparación, pero ya no a la más grande, sino a la del 100%. Entonces ahí ya voy a poder tener o ver un avance un poquito más, un gráfico un poquito más real, por decirlo de alguna manera. Sí, entonces la única condición o consideración que deberíamos tener cuando trabajamos con este tipo de barritas es saber que siempre va a tomar el valor más alto como para que sea el que identifique o dé dimensión al resto de las barras. Sí,
Entonces de ahí las barras lo que van a hacer es simplemente irse mostrando de acuerdo al valor que contiene la celda. Y aquí también lo que nosotros vamos a poder configurar van a ser los colores. Podemos hacer que sean de dos colores, que sea un relleno degradado o un relleno sólido, que son las opciones que nos daba en la parte de acá. Si pongo un degradado, pues voy a poder escoger el color con el que inicia y el otro color con el que quiero que termine. Y acá voy a poder configurar, por ejemplo, el estilo es la barra de datos, mostrar solo barra. En el anterior mostrábamos solo el icono, aquí también podemos hacer que se vea solamente la barra. Y podemos decir que sea un tipo del valor más bajo, del número del porcentual, de la fórmula del percentil o automático. Entonces, lo mismo. La barra más corta va a estar de acuerdo a qué, al valor más bajo o a un número. Entonces, si quiero que parta en algún punto en específico. Y lo mismo para la barra más larga, si va a ser el valor más alto o de acuerdo a un número, un porcentaje, a una fórmula o un percentil. Entonces, lo que les mostraba acá, podríamos tener una barra que diga 100% o ponerle acá que sea el valor más alto, un número en específico. En este caso, pues el 1, que sería el 100%. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la barra más grande. Entonces, todas las demás van a estar acopladas o van a estar redimensionadas de acuerdo a esa barra. ¿Ok? Y la barra más corta, pues podría ser igual a un valor más bajo o podría ser el 0. Entonces, que vaya de 0 a 1, es decir, del 0% al 100%, por ejemplo. Entonces, igual, aquí van a poder configurar cómo queremos que nuestra barra funcione. Si le ponemos igual aquí en número, podríamos poner aquí el 5, la barra más corta, y un X número en la barra más alta. Y si tenemos valores menores al 5, lo que va a hacer es marcarme un punto y empezar a dibujarme una barra en color, en negativo. Entonces, como para poder también identificar valores negativos. Ya se me acabó el tiempo. Ok, hasta aquí, ¿alguna inquietud, alguna pregunta respecto a esto de acá? Bueno, creo que sí deberíamos repasarlo en la próxima clase. Ya, claro. Claro, la próxima clase arrancamos nuevamente con este aquí, una repasadita rápida. Ya les envío entonces la página, el link de la página, y ya les voy cargando, ya ahorita me dejo cargando los videos de las clases anteriores. Porfa, no se olviden, guardar el contacto con el que les envío el mensaje del link, porque ya desde la próxima clase voy a ocupar ya el chat automático para que les llegue el mensaje y no tener que estarles enviando de uno en uno, sino hacer un solo envío a través del chat automático. Eso sí, para que eso funcione necesito que me guarden el contacto del cual les envío el mensaje, ¿ok? Listo. Si no tenemos más inquietudes, más preguntas, pues nuevamente a todas las mamitas desearles un feliz día, que pasen súper bien, no les robo más tiempo y pues nos quedaríamos hasta aquí la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna inquietud, pregunta antes para finalizar, si no, pues para ya cerrar la sala. Muchas gracias, Darío. Feliz día a todas las mamitas, igualmente, en cada uno de sus hogares. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Listo. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego.